Zaida Villarraga Psicología, cápsulas de bienestar. Trabajando el ser. Bueno, buenas noches a este espacio en Zaida Villarraga Psicología, donde cada mes compartimos un tema de interés relacionado con la psicología y con el bienestar humano. En esta noche tenemos un tema interesante, diferente y novedoso que incluso para muchos psicólogos será primera vez que escuchen de este modelo integral, justamente por lo reciente del modelo comparado con las otras líneas psicológicas, pero que realmente tiene un poder y un alcance bastante grande y una armonía en toda su diseño. Para ello hemos invitado a una persona muy querida que ya nos acompañó anteriormente con otro live de relaciones, bienestar en las relaciones de pareja, que si no lo han visto los invitamos a que lo vean. Estará montado en YouTube y también aquí en la página de Facebook. Entonces, Diana es psicóloga, voy a presentarla, para los que no la conozcan, magíster en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. Es terapeuta psicocorporal, un enfoque en core energética del Instituto Bercana en México, ¿sí? Sí. Consteladora familiar, fue directora del programa de Psicología Transpersonal en Sasana, docente universitaria por más de 20 años y colidera Hispanoamérica Integral, que es el tema que justamente vamos a abordar en la noche de hoy. Este paradigma de la psicología, que si ya hemos en otras oportunidades como hablado de cómo fue ese camino de surgimiento de la psicología, pues desde la filosofía en la antigüedad, ya como ciencia a través de la fisiología con Pavlov y los experimentos que él realizaba, que justamente surge como ciencia a través de la fisiología y posteriormente con el surgimiento del primer laboratorio ya de psicología, viene posteriormente, bueno, el conductismo, posteriormente está Freud trabajando todo lo que es el inconsciente y las instancias psíquicas, y posteriormente las demás escuelas psicológicas que se van desarrollando. En medio de ese desarrollo, al final de este proceso del desarrollo que pasamos por la psicología humanista, la psicología transpersonal, de la cual también hablamos aquí con Milena, nos explicó muy bien este modelo, este paradigma de la psicología transpersonal, y desde donde justamente arranca Wilber, en este proceso que vamos a hablar, quién es él ahorita, entonces surge este modelo de la psicología integral. Entonces, primero que todo, bienvenida, Diana, gracias por aceptar nuevamente esta invitación para compartir con nosotros esta noche. Muchas gracias, Zaida. Es muy rico conversar contigo de los diversos temas, entonces yo muy feliz de estar aquí charlando sobre el modelo integral. Gracias por tu invitación. Chévere. Al final vamos a dejar también los enlaces para que conozcan más pues sobre el trabajo tanto de Diana como de Hispanoamérica Integral, que viene desarrollando un trabajo bien bonito. Participamos hace poco en un evento que hicieron muy bello, mostrando las diferentes aplicaciones justamente a este modelo dentro del campo organizacional, dentro del campo de las artes, me pareció interesante el del cine y el modelo integral. De la parte educativa, de la parte de la gente que hace, por ejemplo, homeschooling, o cómo aplican este modelo también. Entonces, vamos a aprender bastante esta noche. Y para todas las personas que son psicólogos o terapeutas, que uno por lo general no ve esta clase de enfoques dentro del desarrollo universitario porque están todavía en las escuelas muy clásicas, pero realmente para la utilidad práctica es bastante grande. Entonces, Diana, contémosle un poco a la gente, pues, en qué consiste y de dónde surge este modelo integral, modelo, teoría, enfoque, cómo llamarlo de forma más apropiada. Sí, el modelo integral realmente es un mapa de mapas, es un metamapa, ¿sí? Que ha hecho Wilber, que es el creador del modelo. Wilber ha sido un gran estudioso, es un gran lector y analista y gran pensador. Entonces él ha podido tomar las teorías, los pensamientos, las corrientes filosóficas, es decir, ha estudiado de toda la parte premoderna, que es toda la
sabiduría que ha desarrollado la humanidad con las diferentes tradiciones sagradas, con el inicio de la filosofía eh, y de los grandes pensadores de la humanidad, antiguos de la humanidad, todo eso lo llamado premoderno, ha tomado también los modelos de la modernidad, que es toda la parte del desarrollo de la ciencia como tal, que mencionabas bien ahorita, no solo de la psicología, sino de diferentes disciplinas, y ha tomado también los estudios que ha desarrollado la humanidad, o sea, muchos teóricos, de lo que es la posmodernidad, que corresponde a la comprensión de la influencia del contexto en el ser humano y del ser humano en el contexto, ¿no? Que es algo que se vino a tener en cuenta más recientemente. Entonces ha tomado estos estudios de premodernidad, modernidad, posmodernidad, y les ha dado a cada uno un lugar y ha puesto, deja ver cómo se relacionan y se complementan entre sí, de tal manera que uno cuando puede comprender el modelo, sabe cómo utilizar, y él hace énfasis en eso, saber cuál es la fuerza, el mejor uso que se le puede dar a un conocimiento que se ha desarrollado en esta historia de la humanidad, que es amplísimo y que a veces la mente y la formación que nos dan nos exige tomar una parte de ese conocimiento y desechar otra. Entonces él dice, hay que ver cuál es la fuerza, la utilidad, en qué se han ocupado, o sea, no en vano se han ocupado las personas en estudiar por muchos años un tema y generar una comprensión. Tiene sentido, pero hay que ver cuál es el mayor aporte para saber en dónde es que este conocimiento es útil, de qué manera lo puedo utilizar y cómo encaja en el gran mapa de conocimiento que se ha desarrollado. Entonces el modelo integral es eso, que suena a veces abrumador cuando uno empieza a verlo, sí, uy, pero todo eso que voy a hacer yo con toda esa historia. Sí, pero cuando se empieza a ver la utilidad del modelo y cómo también te permite comprender con mayor amplitud un fenómeno, pues vas viendo lo útil que es, lo provechoso y cómo puedes de verdad sacarle jugo a lo que ya sabes y a lo que vas recibiendo de nuevo conocimiento. Se ha aplicado el modelo para la psicología y para más de 60 disciplinas, imagínate. Entonces, pues es de un uso bastante amplio, pero pues hoy nos enfocaremos, creo, un poco más en la psicología integral como tal, ¿no? Pero es bonito denunciar que, exacto, es un tipo de modelo que no se limita al ámbito psicológico, aunque en el ámbito psicológico da una dimensión grandísima y enlaza todas las teorías psicológicas, filosóficas, y les da pues una utilidad en ciertos momentos o en ciertos niveles que ya vamos a hablarlo más adelante. Entonces, no sé si la gente logre comprender la labor titánica que hizo este hombre, Ken Wilber, ya vamos a hablar de él, en hacer toda esa recopilación y ese estudio realmente muy, muy consensuado, muy profundo de las diferentes filosofías del mundo, de las diferentes corrientes también espirituales, de las diferentes corrientes dentro de la psicología, y hacer ese mapa general, porque lo que tú dices, uno en la formación psicológica tiene como pedacitos, ¿no? Nuevos pedacitos, y los que somos más inquietos en el conocimiento queremos ver los otros pedacitos y los aprendemos por nuestra cuenta, pero la mayoría de gente se queda con un pedacito de ese conocimiento, y por eso cuando la persona llega a consulta, pues a veces puedes intervenir en ese pedacito, pero resulta que eso es como cuando va uno al médico y lo ven por pedazos, ¿no? Entonces, bueno, te atiendo el ojo, yo te atiendo el dolor de acá, yo te atiendo el dolor del otro lado. Pero resulta que hay una cosa que a nivel sistémico, si la miráramos mejor, que lo vimos en el live que hablamos de psiconeuroinmuno, endocrinología y medicina integrativa, justamente, claro, somos todos un sistema. Lo mismo ocurre digamos, en la parte psicológica, que si podemos ver y comprender ese mapa grandototote, entonces vemos que, con lo que tú dices, de pronto un psicoanálisis para una persona en cierto momento de su vida, pues le va a servir porque es lo que necesita y le sirve. Pero para otra persona que está en otro momento de su vida, que tiene otra necesidad, el psicoanálisis no solo no le va a servir, sino le puede hacer daño. Lo que necesita es una intervención más conductual o una logoterapia, bueno, o otra que integre más eso, y eso es lo que Ken Wilber viene como a decirnos. Y entonces hablemos un poco, ¿quién es este personaje Ken Wilber?
Bueno, Ken Wilber, ahorita lo llaman el Einstein de la conciencia. O sea, para que le den ese título, pues es un hombre que de verdad tiene una capacidad increíble de leer rápida y comprensivamente. ¿Sí? Eso lo han comentado las personas que han estado cerca a él. Él estudió química. Él ahorita tiene, creo que son 72 años, algo así. Eh, por fortuna, pues está vivo, estudió química, pero él con sus búsquedas internas y sus cuestionamientos internos dejó de estudiar química y empezó a estudiar otra cantidad de cosas. Y en esta otra cantidad de cosas, pues terminó también un doctorado, pero ya entró como a estudiar las tradiciones sagradas, a estudiar budismo, y siguió estudiando de esta manera y ha escrito más de 20 libros, si no me equivoco, sobre esta comprensión de cómo se desarrolla el ser humano, cómo se ha desarrollado, cómo es la experiencia que tenemos en esta vida, cómo nos relacionamos con el mundo que hay y cómo hemos comprendido de la vida sí, cómo comprendemos la vida y cómo estamos en la vida. Entonces, él ha hecho trabajo, él se tomó el trabajo de, por ejemplo, colgar en su apartamento todos los modelos psicológicos en cuadros, y él comparte esos cuadros en varios de sus libros para poder hacer el comparativo de las teorías de la psicología, qué es lo que dicen del ser humano, y poder encontrar patrones comunes entre todas estas teorías, y así es como él ha venido trabajando y desarrollando este mapa de mapas. Entonces, sí ha sido una labor titánica, y ha integrado, como decía ahorita, diferentes saberes. Entonces, él, por ejemplo, plantea que nosotros participamos en diferentes mundos o áreas de experiencia, ¿no? Por ejemplo, está nuestro mundo interno, subjetivo, que tiene mucho contenido inconsciente, y ese mundo interno subjetivo tiene una parte que es individual, otra que es colectiva, y hay un mundo externo en el cual nos manifestamos, que tiene una parte también individual y una colectiva. Entonces, cada una de estas áreas es todo un universo de conocimiento. Entonces, él ha venido desarrollando, este es solo como un aspecto de su modelo, y él ha venido desarrollando, y todos los libros que ha escrito, los ha escrito abarcando, por ejemplo, ciencia y espiritualidad, el sexo, el amor, la evolución de la conciencia, diferentes áreas en esta gran búsqueda que él ha hecho. Entonces es un autor realmente notable. Ha sido también llamado a colaborar con la comprensión de grandes conflictos del mundo actual, de guerras y todo, para poder entender no solo desde una mirada, sino desde muchas miradas y muchas necesidades las situaciones que se están presentando, para poder encontrar soluciones más abarcativas, ¿no? Entonces es un personaje que es bien ilustrado, inteligente, y prolífico en su obra, ¿no? Sí, y es interesante cómo siendo licenciado en bioquímica, luego hace el doctorado en bioquímica y biofísica, da este salto cuántico de una Sí. ciencia dura a ver todas estas otras ciencias y integrarlas de forma tan bella, ¿no? Como su lucidez y su rapidez de su pensamiento para poder integrar todo. Realmente uno no alcanza a dimensionar ese gran trabajo que hace de compendiar y dar esa unión también entre lo que él trabaja, ciencia y espiritualidad, juntando Oriente y Occidente también, Sí. que trae esa sabiduría que dices tú muy bien al principio, no en vano, por milenios estas culturas han estado en desarrollar una sabiduría que no la podemos negar, ¿sí? No la podemos pues dejar atrás, y entonces él la retoma y la integra de forma muy bella con lo que hay en Occidente, integrando entonces estas dicotomías Oriente-Occidente, ciencia y espiritualidad, y trayendo esta riqueza para el modelo integral. ¿Qué diferencia, digamos, en la práctica tendría, por ejemplo, esta aplicación de este modelo desde la psicología a los modelos previos
y por ejemplo también de la transpersonal, que es la que él sale, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa plus que otorga este modelo? Bueno, para poder explicar eso me voy a basar en los 4 mundos que mencioné antes. Entonces, hay unos modelos psicológicos que se han enfocado en estudiar el mundo interior, el mundo subjetivo, individual, modelos como Gestalt, como el existencialismo, como el psicoanálisis, tienen ese énfasis, ¿sí? En ese mundo interior. Lo que pasa es que cuando uno se pone a estudiar una sola corriente, pues es cada una tan amplia, tan vasta, tan generosa, que uno cree que ahí es donde está el quid del asunto, ¿sí? Pero esa es solo una parte. Otra parte es la parte colectiva que la han estudiado, claro, también el psicoanálisis, está, por ejemplo, el construccionismo social, está toda esta parte sistémica, transgeneracional, que tiene que ver con los mundos de significados compartidos y las lealtades conscientes e inconscientes. Entonces, estos modelos pueden tener su mayor fuerza en atender estos asuntos subjetivos y colectivos. Pero resulta que muchas veces podemos estar con trastornos psicosomáticos o nuestro estado de salud física o nuestro comportamiento requiere mayor énfasis. Entonces ahí está, tiene su fuerza todo lo que es la neurociencia, el trabajo conductual, toda la parte médica, ¿no? La biología, porque no somos áreas separadas o desconectadas entre sí. ¿Mm? Que el conocimiento esté categorizado no significa que los fenómenos no se relacionen y no se afecten mutuamente. Entonces ellos tienen énfasis en abordar toda esta parte biológica, pero también hay una parte sistémica relacional que tiene, digamos, la fuerza, que es la parte observable de nuestra experiencia, la parte observable por otros, pero que es colectiva, que no es la fisiológica. Entonces, enfoques como el enfoque sistémico estructural, la sociología, la psicología de espacios, por ejemplo, que tiene que ver con la arquitectura y con la forma en que organizamos el espacio y convivimos con el espacio, la ecología, tiene que ver con esa experiencia colectiva y de relación con el entorno. Entonces, cuando una persona llega a mi consulta, yo necesito ver cómo está en estas diferentes áreas, en estos 4 mundos, y cómo un solo fenómeno, como por decir algo, hoy alguien me preguntaba acerca de los ataques de pánico. Entonces, un ataque de pánico muchas veces es atendido como el síntoma del ataque de pánico, pero el síntoma es importante atenderlo. Toda la reacción corporal es importante atenderla. Toda la asfixia que siente la persona y la tensión fisiológica está. Entonces hay una serie de herramientas que sirven y de técnicas y de enfoque y de conocimiento que sirve para atender el ataque fisiológico, digamos, la manifestación fisiológica. Pero hay una correspondencia también subjetiva de sus aprendizajes, sus miedos, sus intenciones, el funcionamiento de su mente, el funcionamiento emocional. Y también hay una parte de significados compartidos respecto a ese ataque de pánico o que se manifiestan con ese ataque de pánico. No sé, lealtades familiares, transgeneracionales, expectativas familiares, por ejemplo, qué sé yo, y esto se manifiesta también en su vida colectiva relacional, ¿no? ¿A quién le pide ayuda? ¿A qué instituciones acude? ¿Con quién se habla? O de quién se aísla, ¿no? El ataque de pánico tiene también un correlato relacional y ecológico. Entonces, cuando yo puedo ver este panorama, por supuesto que tengo muchas más herramientas para brindarle a la persona y que la persona atienda su situación desde diferentes ópticas. Digamos, esa es una parte, pero digamos, de los mundos con los cuales se comprende la experiencia. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que por lo menos en la forma en que yo aplico el modelo me ha servido es que desde esta perspectiva se entiende que cada ser humano es parte de la evolución de la vida, ¿sí?
de la evolución de la conciencia, de la evolución del todo, ¿sí? Entonces nosotros somos un ser en evolución, una parte de conciencia en evolución. Entonces, a mí me encanta este concepto porque significa que también este ataque de pánico o cualquier motivo de consulta es, perdón, está manifestando un desafío de evolución, un desafío de desarrollo, ¿sí? Entonces la patología o digamos el concepto patológico no es que deje de existir porque el concepto está y es también funcional, ¿sí? Pero no necesariamente se entiende como un estancamiento o algo que no necesariamente va a cambiar, o se entiende como algo que o se dejó de aprender, ¿sí? De desarrollar algo, una fuerza, una habilidad que estaba por emerger y no floreció, y entonces necesita como ese impulso para florecer, ¿sí? O se entiende como algo que había crecido y lo paramos, y entonces necesita como ese permiso para volver a crecer, o que habiendo crecido ocurrió algo que nos hizo volver a recordar el aprendizaje básico de antes, ¿sí? De cuando éramos niños o adolescentes o en vientre materno. Entonces se vuelven desafíos de evolución, desafíos de desarrollo. Entonces cuando yo veo a la persona que está al frente mío y digo, está creciendo, como todos estamos creciendo, la sola relación y la comprensión de lo que le está pasando es otra. Entonces, todas estas teorías que también nos han ayudado a entender cómo son los patrones de desarrollo y cómo es lo que hemos cambiado, que fue el comparativo que hizo Ken en su apartamento, de qué es lo que plantean todos estos teóricos, que en general coinciden en que hay más o menos 6, 8 etapas de desarrollo por las cuales pasamos en diferentes áreas de nuestra vida o líneas de desarrollo o lo que se ha estudiado. Entonces ya podemos decir, ok, yo voy más o menos en esta etapa, o este fenómeno, este ataque de pánico tiene que ver con que tengo allí un ancla, estoy fijado, me pegué allí, o todavía no he aprendido lo que necesito de ahí en adelante. Entonces es un proceso de aprendizaje, un proceso de desarrollo, un proceso de florecimiento, es impulsar a que la conciencia misma siga en evolución a través de cada uno de nosotros. Sí. Visto así de forma general. Y es interesante porque entonces el concepto también de ese momento de trauma, o ese momento de la crisis, que es la punta del iceberg, si yo la explico como que es la punta del iceberg porque es lo que más se ve, lo que más ruido hace, resulta ser una bendición en el sentido que es que te está señalando algo, ¿sí? Algo para trascender, y que tú vas a ver y comienzas a ver todas las capitas que hay debajo, que es donde se encuentra qué es lo que está pasando, y que además en la mayoría de los casos es multicausal, multidimensional, ¿sí? Y entonces esto hace que por eso no es que se invaliden los modelos psicológicos previos, sino al contrario, los integra de una forma muy bella. Entonces, por eso tú dices, aquí la crisis fue de ataque de pánico, me está diciendo esto, que puede ser mejor intervenida de esta manera, y porque está haciéndome ruido en esta área del desarrollo o en este nivel de conciencia en el que estoy. Y que si lo sé llevar y desarrollar y atravesar y trascender, pues incluso me puede llevar a un nivel de conciencia o estado de conciencia diferente. ¿Sí es así? Sí, claro. Y yo quisiera hacer énfasis en esa palabra que estás diciendo, que mencionas de trascender. Digamos, el hábito más inmediato y básico que todos los seres humanos tenemos es que si llega algo desagradable, lo queremos sacar de la vida, ¿sí? Chao, ¿sí? Cortar esto no, sí, esto no, chao, ¿sí? La persona que me incomoda, chao, y es ahorita como la moda, ¿no? Cualquier cosa que me parezca tóxica, o sea, que no me guste, chao, la quiero sacar. Pero resulta que este modelo nos invita a trascender eso que está emergiendo. Trascenderlo es que incluirlo, es decir, aprender, entender que yo soy parte de esa existencia y que eso que me incomoda, algo está en mí y algo está generando en mí. Entonces necesito ver, entender y encontrar ese aprendizaje que me trae, esa capacidad que está en mí para desarrollar y evolucionar también,
No significa que yo me quede al lado de todas las personas, que yo no transforme vínculos, que me quede pegada a la misma actividad toda la vida. Así No, 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 no. tóxica, no. Eso es diferente, ¿sí? Pero que ese reto de incomodidad yo pueda entender qué significado tiene para la evolución y siga. Eso es incluirlo y trascenderlo, no sacarlo. Porque entre más sacamos, entonces más nos quedamos con el hábito básico, ¿sí? De los niños, cuando le van a dar a un niño algo que no le guste y él cierra la boca y se echa hacia atrás, o la escupe, ¿sí? O hace pataletas, sí. O hace pataletas, ¿sí? Entonces, no, es incluir y trascender. Es uno de los principios básicos del modelo. Entonces, es bien bonito. Sí, claro. Yo cuando estaba estudiando la carrera de psicología, para mí esto, haberlo aprendido en ese momento hubiera sido fantástico, porque yo lo sentía así, eran como pedacitos, y entonces, ¿qué es mejor? Yo no, pero es que esto tiene sentido en esta área, pero esto puede tener sentido en la otra. Entonces, al poder integrar y vincular todo y que la gente pueda aprender, por ejemplo, esto me parece importante porque muchas veces la gente va al psicólogo y va a cierto tipo de psicólogo y claro, ese no es el que necesita en ese momento de su vida, entonces dice, esto no me sirve, la psicología no sirve para nada, esto tal cosa, pero resulta que es que no es el problema la psicología como tal, sino es el momento de su vida en el que está y el abordaje que pueda ser más óptimo. Exacto. Y también esto nos lleva a entender y a comprender que como no todos los modelos psicológicos sirven para todo, también no todos tenemos los mismos niveles de conciencia en todas las áreas de nuestra vida, que sería el otro que sería bonito poder explicar, cómo son esos estados, estadios, niveles, bueno, de una forma muy general porque es bien amplio, pero para que podamos entender eso en nuestra propia vida, que tenemos diferentes líneas como de desarrollo y que cada una de esas tiene un nivel de desarrollo diferente con un nivel de conciencia que puede gravitar en diferentes como niveles. Sí, lo vamos a abordar de una forma general, ¿sí? Y quiero ser muy clara en que es diferente el nivel de conciencia, que es como el nivel de desarrollo, al estado de conciencia, ¿sí? Que voy a diferenciar estos dos conceptos. Primero voy a hablar del nivel de conciencia. El nivel de conciencia hace referencia a qué tan evolucionado, digamos, o complejo puedo yo ver la vida y entenderme a mí dentro de la vida, a grosso modo. Entonces, vamos en unas etapas que para verlo de manera simple, empezamos la vida desde una mirada y una comprensión egocéntrica. ¿Eso qué significa? Que a mí se me dificulta entender cómo es que lo vive otra persona. ¿Sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, sentir el clima que estoy sintiendo yo ahorita y creer que el clima es así y que todo el mundo lo vive así como yo lo estoy viviendo ahorita, ¿sí? Que estoy bien abrigadita y todo, y que entonces necesito protección y que me daría miedo enfermarme, por decir algo. Entonces yo creo que todo el mundo vive así porque no logro entender que para otra persona puede ser completamente distinto este mismo clima y que hay otros climas, ¿sí? No logro entenderlo. Esa es una mirada que es propia de los niños, pero que nosotros crecemos y no deja de estar, ¿sí? Sigue estando, nos demos cuenta o no. Y hay muchas personas que llegan a adultos y su vida está configurada desde esta perspectiva de satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Y de que sus propias necesidades, su propio punto de vista es lo que acomoda la forma en que funcionan en el mundo. Luego de este nivel egocéntrico, hay un nivel etnocéntrico, que significa que está enfocado en las relaciones y en el pertenecer a algún grupo. Entonces, las personas que buscan que sus grupos se mantengan porque ese grupo con esa filosofía, esa forma de ver la vida, esos comportamientos es el mejor, están en un sentido, en un nivel de conciencia etnocéntrico. Y se tiende a creer que entonces lo egocéntrico no es tan bueno, es más básico, se subvalora, ¿sí? Y que ellos tienen la razón. Cada nivel, casi que cada nivel tiene
la creencia de que tienen la razón. Después de esta... Muy con los adolescentes, ¿no? Que se necesitan identificarse con un grupo social, parecerse a ellos, desidentificarse de los otros, pero parecerse mucho. Ahí está esta cosa, que también muchos llegan a la adultez también todavía con este pensamiento y siguen manteniendo esto de esta manera. Que sí, los míos... se organiza así. Los míos y con los míos y el resto está mal. Sí, claro. Y el siguiente nivel es un nivel mundicéntrico, lo llama Wilber, que es ya la noción de que hay diferentes grupos de referencia y que cada uno tiene una forma de verlo y que cada uno pues es válido, y entonces viene una apertura, si ves cada vez menos egocéntrica, una apertura otra vez, de una apertura que hace que sea más incluyente. Entonces yo ya no me quedo solo con mi punto de referencia y mi pertenencia a un grupo, sino comprendo que necesito moverme allí porque los de allí también tienen la razón, los de allí tienen la razón, los de allí. Y ahí también entra el uso de la lógica y la racionalidad, ¿sí? En los otros hay muchos errores de lógica, aunque la gente se sienta lógica, ¿sí? Claro. Pero cuando porque uno... se sobreidentifica con su propia postura. Claro. Entonces, cuando se empieza a ver desde el desarrollo del pensamiento, hay muchos errores de lógica en el discurso y en la forma de plantear la vida y de explicarse. Entonces, en un nivel más mundicéntrico hay más posibilidad de entender el mundo desde una lógica y desde diferentes lógicas. Y el siguiente nivel es el cosmocéntrico, donde se entiende que este previo también es corto, ¿sí? Y que el cosmocéntrico se entiende que cada uno de estos niveles de desarrollo de la conciencia son útiles, necesarios, cada uno tiene su función, su necesidad y tiene también sus limitaciones. Entonces se entiende y se reconoce en todos los niveles anteriores y se entiende y se estimula el desarrollo de todos. Entonces es un salto realmente de diferencia entre los previos y este. Esos son los niveles. Entonces necesitamos estimular ese desarrollo para poder tener una forma de entender la vida más enriquecida, más compleja, con más recursos, y poder entender cómo los diferentes aspectos de la vida se conjugan de una determinada manera y que normalmente nos quedamos viendo como un solo pedacito, ¿no? Entonces esto nos permite movernos, nos da flexibilidad, es un poco más complejo, pero nos da mucha más flexibilidad ante los desafíos de la vida. Y va integrando los previos, que es lo bonito, que no es que se pierda, digamos, la importancia de la individualidad o de la relación o del grupo, sino que cada uno va integrando cada vez más el otro nivel, y paradójicamente, al irse integrando así, pues se va dando una mayor madurez pues, del propio ser. Si no es que se pierda así, sino que se gana de una manera diferente y se amplía el corazón también, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, siempre recuerdo, siempre que explico sobre esta evolución, digo, esta evolución no viene con la velita del cumpleaños, o sea, no es automática ni llega sola, llega con que nosotros nos pongamos el desafío de entender la vida de una manera cada vez más compleja, de entender que si nos quedamos tranquilitos, no vamos a evolucionar y nos quedamos en el nivel que estemos, el que sea, ¿sí? Y a veces no sabemos identificar en cuál estamos. Entonces, tener el desafío y ponernos el desafío constante es algo muy enriquecedor y nos va a traer más recursos, como dices tú, más capacidad de amar, más capacidad de entender, más capacidad de fluir ante los desafíos de la vida. Esos son los niveles y quiero hablar de los estados. Está chévere porque me haces, lo relaciona ahora cuando hablamos del duelo, por ejemplo, muchas veces la gente piensa que solo con el tiempo, así como dices, no solamente con que vayamos ganando 10, 20, 30, 40 años, vamos madurando necesariamente, ¿no? Eso no se da per se. Hay que tener una acción
proactiva y hay que justamente atravesar y trascender las experiencias que nos da la vida para madurar en ese aspecto. Lo mismo pasa con el duelo. La gente dice, no, es que es el tiempo solo lo cura todo. Y no, es el tiempo sí, porque obviamente se necesita un tiempo de maduración, pero es con la acción también proactiva de superar y trascender ese duelo, transformarlo y resignificarlo. Entonces, qué bonito es la analogía con que realmente se necesita una acción pues para generar esa madurez del ser. Sí, ¿no? claro, claro. Retarnos en la forma de pensar, retarnos en la forma de resolver los problemas, retarnos en la forma de relacionarnos con los demás, retarnos en la salud de nuestro cuerpo, de nuestra emoción, de nuestra mente, ¿no? Es entender que son desafíos de evolución, de desarrollo, de crecimiento. Y que entre más nos desafiemos, pues más vamos a gravitar cada vez en un nivel más alto, que me parece muy bello. Estoy justamente leyendo este libro que estaba contando Edita, estoy encantada con este porque es como el ABC práctico para quien quiera verlo, la visión integral, que explica muy detalladamente el modelo. Entonces dice que entre más nosotros tengamos experiencias que nos reten a aprender, a ir un poquito más allá, a superar, no es que se vaya a dar mágicamente el que pasemos a ese otro nivel, pero sí entre más gravitemos y más visitemos un lugar, pues más nos vamos familiarizando con ese lugar, con ese espacio, con ese lenguaje y vamos a llevar y a jalonar nuestro desarrollo evolutivo del ser. Entonces, es también una invitación para generar ese jalonamiento de una forma muy proactiva. Claro. Y nos ibas a explicar ahora de los estados de conciencia. Yo quiero hacer esa aclaración y esa diferencia de los niveles, que Wilber habla de un proceso relacionado con los niveles que es el crecer, ¿sí? Porque tiene que ver con desarrollar cada vez más capacidades. Y los estados de conciencia los asocia a un proceso que llama despertar, el despertar de conciencia. Es decir, que cada vez podamos darnos más cuenta de lo que nos está pasando en este momento, aquí y ahora, hacia adentro y hacia afuera. Pero es diferente al crecer. Crecer implica sanar heridas, sanar recuerdos, memorias y desarrollar nuevas capacidades y habilidades. El despertar implica dejar de estar dormidos, que es dejar de... Como estamos dormidos casi todo el tiempo, no nos damos cuenta que estamos dormidos. Digamos, el ciclo de 24 horas de nosotros de sueño y vigilia nos sirve de una analogía maravillosa porque sí, hay un estado de conciencia que es dormido y es estar vivo, pero sin darnos cuenta de lo que ocurre, ¿no? Más o menos. Entonces, nos dormimos y no sabemos si el vecino entró, salió, si se cayó algo en mi entorno, si mi estómago sonó o no sonó, si se me aceleró el pulso o no se me aceleró el pulso, ni me doy cuenta si estoy soñando o no estoy soñando, sino ahí llega el sueño pero no me doy cuenta, sino creo que es verdad en ese momento. Eso es estar dormidos en la vida, en el estado de vigilia que normalmente conocemos que es como estamos ahorita. También a veces ocurren cosas y ni nos damos cuenta, ¿sí? Nos ocurren adentro, nos ocurre a nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra emoción, y no nos damos cuenta. Sí. O ocurre a nuestro vecino, le ocurre a nuestro entorno, al ser más querido, y no nos damos cuenta. Eso es estar dormido en estado de vigilia. Como zombies. Entonces, como zombies, sí. Por eso es que resuena tanto el tema de los zombies, porque sí, nos claro. muestra y nos despeja el hecho que estamos dormidos en ese nivel de conciencia. Exacto. Entonces la invitación es estar cada vez más despiertos. Y hay formas de estimular darnos cuenta de lo que realmente ocurre en la vida, en nuestra y en la de los demás. Entonces hay formas que son algunos métodos inducidos y otros métodos naturales. Hay mucha búsqueda ahorita en general en el mundo de métodos inducidos para alterar el estado de conciencia. Es decir, hay mucho ritual de ayahuasca, mucho ritual de peyote, mucho ritual, digamos, de plantas sagradas, y yo no estoy en contra de esos rituales de plantas sagradas, pero muchas personas los buscan para alterar el estado de conciencia, tener, como dicen, la pinta chévere, ¿sí? Que a veces no es tan chévere, pero tener la pinta, pero no realmente creen que van a evolucionar, pero realmente no crecen, ¿sí? Tienen la experiencia. Tienen la experiencia,
pero realmente no hacen una disciplina para estar más despiertos. La planta o la experiencia les puede mostrar en un momento dado, darse cuenta que están atascados en una etapa egocéntrica, pero después del ritual las personas no atienden ese atascamiento que tiene que ver con el crecer, ¿sí? Entonces son diferentes procesos. Uno es el despertar de darme cuenta y otro es el crecer de hacerme cargo de atender esos desafíos de desarrollo. Entonces, pero a veces creemos que es lo mismo. Entonces, mucha gente cree que con irse cada 8 días a estos rituales o que solo con meditar todos los días, y es un grave error, entonces yo voy a poder resolver mis asuntos de vida, ¿sí? Entonces yo me siento a meditar todas las mañanas y creo que solo con eso mi relación de pareja, mi relación con los hijos va a mejorar, pero resulta que cuando estoy con ellos no estoy atenta y no me estoy relacionando de una forma distinta. ¿Sí? No estoy aprendiendo a expresar lo que me pasa a mí, no estoy aprendiendo a escuchar lo que le pasa al otro, entonces me quedo en mi egocentrismo haciendo lo mismo y digo, pero es que la meditación no sirve. Lo que pasa es que son para cosas distintas y es necesario tanto estimular el trabajo de estados de conciencia para darme cuenta, como estimular el crecer, que es estos desafíos de desarrollarme y de sanar y de desplegar mis recursos en las diferentes áreas de desarrollo. Claro. Y potenciar, por ejemplo, la riqueza que sí pueda traer una experiencia de estas, pero dentro de un contexto terapéutico que te pueda dar, o sea, decantar ese conocimiento que pueda surgir allí, no sé qué, solo como una experiencia chévere, bonita, sino que tenga todo el significado de, caramba, esto puede ser un momento de despertar, ¿no? Entonces, claro, enlazarlo con eso. Ok, tú hablabas de estos elementos que son no naturales. ¿Cuáles serían las técnicas o metodologías naturales para poder nosotros jalonar ese como despertar de conciencia? Hay una técnica que es maravillosa y que todos lo podemos hacer ya, en este momento. Que es, y nos invito, este live viene con tarjeta de invitación, a que nos demos cuenta de cómo está entrando el aire a nuestro cuerpo cuando respiramos. Y que te des cuenta cómo está saliendo el aire de nuestro cuerpo. Cómo entra, hay una mínima pausa. Y cómo sale, y hay una mínima pausa. Y vuelve y entra. Y cada inhalación tiene un impacto distinto en tu organismo. A veces sientes más la inhalación en las fosas nasales. Mientras sigues respirando, fíjate que a veces puedes sentir más la inhalación en las fosas nasales, a veces más en el pecho, a veces más en la garganta, a veces más en el vientre. No lo transformes, solo date cuenta. ¿Sí? Y date cuenta que es un proceso continuo de cambio. Ningún momento es igual al otro. Ese es un método natural de darte cuenta en este momento qué está pasando. Y nos estamos acompañando a darnos cuenta de qué está pasando. ¿Sí? Entonces, mientras nos damos cuenta qué está pasando, todas las historias acerca de lo que ha pasado, pasa y pasará, no tienen sentido porque es lo que está pasando en este momento. ¿Sí? Esa es una de las formas más naturales. Cuando tú conectas con tu respiración, no necesitas ninguna planta, ninguna sustancia, nada externo, más que el aire. Sí, el estar en plena presencia, ¿no? Claro, para darte cuenta que estás viva y que no estás sola y que haces parte de todo este aire que nos contiene a todos y que todo el tiempo constantemente estamos intercambiando, ¿no? Y que la vida misma se manifiesta sola de esta manera, no tienes que hacer nada, sino simplemente estar y el cuerpo solito respira. ¿Sí? Si tú quieres trancar el proceso, el cuerpo te va a pedir que sigas mientras estés viva.
Y mira, son prácticas tan sencillas que a veces uno cuando se las dice al paciente dice, pero respirar, no, pues yo respiro todo el tiempo. Sí, pero entrar en ese proceso de conciencia y quieren como el gran boom de la cosa, del impacto, que impacte tus sentidos, porque estamos buscando esa estimulación externa, ¿no? Esa novedad, pero reside mucha sabiduría en nuestro propio cuerpo y en estos fenómenos que vivimos en el día a día, ¿no? Volver a nosotros, exactamente. Claro. Entonces, qué chévere, o sea, para estudiar todo el modelo realmente necesitamos entrar allá a Hispanoamérica Integral para saberlo. Esta es un abrebocas para mostrarles justamente la riqueza del modelo y que las personas que están estudiando psicología, que ya están formadas y que no conocen el modelo, tengan una aproximación. No significa que no estamos queriendo convertir a nadie, sino justamente dar este conocimiento que puede ser de mucha utilidad práctica en nuestras vidas, desde la parte terapéutica, pero también en la parte cotidiana para que la gente entienda, comprenda y se cualifique cada vez más en también poder, entonces, si yo llego a un lugar terapéutico, poder exigir ciertas cosas ya desde un conocimiento más con este respaldo, ¿no? Y los dos temas que a mí más me apasionan y que tienen que ver con mi trabajo, que es la muerte y la felicidad, que se ligan maravillosamente, paradójicamente, Sí, al sí. desarrollar esta conciencia de muerte y al desarrollar estos niveles de conciencia, pues vamos teniendo una comprensión diferente de lo que es la muerte y el morir y de lo que es la verdadera felicidad, que se liga también con lo que es la psicología positiva. Entonces, si quieres darnos algún comentario a este respecto específicamente sobre la muerte y la felicidad, ya para terminar. Claro, me encanta la pregunta porque sigue siendo el gran misterio, ¿no? El súper gran misterio y eso precisamente le da un tono maravilloso a la vida misma, ¿no? Eh, como somos conciencia en evolución, la conciencia, la vida, todo el tiempo se está transformando a sí misma y todo lo que nosotros hacemos eh, puede estar en favor de la evolución de esa conciencia, de ese universo, de ese todo, de esa totalidad, de ese Dios, como cada quien lo conciba, ¿sí? Entonces, lo que yo haga por mí va a ayudar a la conciencia, ¿sí? Que está transformándose constantemente. Entonces, cuando yo muero, simplemente es una conciencia que se transforma, ¿sí? Y cuando nace alguien, la conciencia se está transformando en algo nuevo. Y así como es la muerte y la vida, el nacimiento, biológicos también, en nuestra transformación personal existen muchos momentos de muerte a una etapa, a un rol, a un momento, a un lugar, y a una relación, y nacimiento a una nueva etapa. Entonces, nosotros lo que pasa es que no nos damos cuenta de cuántas veces nacemos y morimos cada día. La misma respiración también habla de la pequeña muerte, ¿no? Por eso les decía, hay un momento de interrupción y empieza un nuevo ciclo, ¿no? Y tomas y para, y sueltas y para, y todo el tiempo estamos en ellos, pero no nos es fácil hablar de eso. Entonces, la conciencia y la vida misma se está renovando constantemente. Entonces, nuestra vida y nuestra muerte es eso, y por eso trae también, cuando nos damos cuenta, trae un sentido de vida más profundo, porque sabemos que este fragmento de tiempo en el que somos este tipo de conciencia, estamos ayudando a que todos evolucionemos hacia más complejidad, más amor, más apertura. Entonces tenemos la posibilidad de elegir ser un paso más allá en la evolución y da un sentido de vida. ¿Sí? Por eso la pregunta de qué quieres ser y hacer y cómo te quieres manifestar en esta dimensión de existencia y de evolución que estás teniendo como conciencia ahora. Claro. Y por eso también a mayor nivel de ese jalonamiento del desarrollo de la conciencia y de los niveles de conciencia, pues ese concepto de muerte y ese concepto de felicidad van cambiando, porque se va Totalmente. ampliando cada vez más de justamente eso tan egocéntrico del yo y el del miedo y desde los apegos
a ese mundo mucho más amplio, mucho más grande, mucho más compasivo, mucho más trascendente, que no se liga a estas cosas tan concretas, que si bien son importantes, pues no lo son, no son el todo, y hay fines mucho más grandes y más sublimes. Entonces, qué chévere poder ver este concepto de la muerte y la felicidad desde este modelo integral. Y justamente para los que deseen también trabajar el tema de la muerte, les hacemos la invitación. Tendremos en 2 semanas el lanzamiento del último curso que realizaremos durante este año. Entonces, para los que estén interesados, los que nos han acompañado a lo largo de estos live, que hoy, por cierto, es el live número 11, vamos a completar el año el próximo mes. Entonces, estamos contentos de estos encuentros que pudimos generar trayendo esta información y hacerles esta invitación concreta para que participen en este último curso, que es de forma virtual, que es justamente de conciencia de muerte y vida plena, donde vemos esta redimensión del concepto de la muerte, de cómo los tabús en nuestra cultura nos ligan a cierto tipo de cosas, pero que realmente podemos vivirlo y resignificarlo de una manera diferente para pensar en nuestra propia muerte de una manera diferente, pero también para acompañar mejor todos los duelos que estamos teniendo que acompañar actualmente de forma global y masiva, que sirve para los padres, sirve para los profesionales de la salud, sirven para cualquier persona que esté viva, sirve, porque todos vamos a pasar por ese momento y desafortunadamente no nos preparamos porque estamos negando lo que hablábamos ahorita, como que es algo que nos duele mucho, que no queremos ni pensarlo, porque como si con el pensamiento fuéramos a traerlo. Entonces, durante el curso vemos esta parte teórica, pero también abordamos ciertos ejercicios y actividades que nos permiten ir a explorarnos, ir a trascender ese miedo para una vida paradójicamente más plena y más viva. Entonces queda la invitación, vamos a dejar luego la información al respecto y queremos, Yanira, que también nos muestres y nos invites a las actividades relacionadas con la Hispanoamérica Integral o con las que tú desarrollas para que la gente sepa y conozca. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo estoy como psicoterapeuta ahorita preparando unos cursos y unos talleres. Tengo diferentes temas en el horno. Próximamente los voy a lanzar, entonces pueden enterarse a través de mis redes en Facebook. Estoy como Diana Murillo, Psicoterapia Integral y Transpersonal. En Instagram como Diana Murillo Psicointegral. Y a través de Hispanoamérica Integral, que es un movimiento que estamos liderando en este momento mi pareja y yo, a través, pues para poder promover el desarrollo de conciencia a través del modelo integral y otras herramientas, técnicas y enfoques que nutren el modelo, ¿sí? Hemos organizado ya varios talleres y un curso de conversaciones compasivas. Estamos también organizando unos cursos que próximamente lanzaremos y unos talleres. Estamos conversando acá entre nos, les cuento que estamos conversando para poder hablar de estos procesos de migración que están afectando a todo el planeta y que muchas veces tenemos, claro, experiencias gratas y difíciles y también nos llenamos de muchos prejuicios y necesitamos aprender nuevas herramientas para enfrentar esta experiencia que estamos teniendo desde como migrantes o como no migrantes que recibimos a los que llegan. Entonces, comprensiones sobre este fenómeno desde el modelo integral. Entonces, también pueden mirar en Facebook y en Instagram la página de Hispanoamérica Integral y allá estamos también publicando actividades que muchas personas están desarrollando en el mundo desde esta mirada del modelo integral. Entonces, para tener una mirada más amplia. Vamos a compartir con todos los links de los sites y eso para que la gente que desee tener más información, conocer, acceder a alguna de las cosas que se estén realizando, pues tenga la oportunidad de hacerlo. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, sabemos que hay muchas, porque realmente esto es apenas la punta del iceberg de lo que es el modelo, pero si hay alguna duda, pregunta que podamos hacerle en esta noche a Diana para que quede más claro alguno de los conceptos de los que hemos hablado, pues aprovechen, por favor, nos los colocan en el chat. También nos interesa pues saber cómo les pareció, si fue interesante, si fue comprensible y si pueden comprender la magnitud y la belleza de este modelo. Invitarles nuevamente pues para que mientras escriben por allí las preguntas y las disertaciones,
Visiten entonces también a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, Zaida Villarraga Psicología, donde permanentemente compartimos información relacionada con este desarrollo de la conciencia de muerte, sobre esta redimensión o de cómo relacionarnos con este tema de la muerte de una manera diferente, y sobre la psicología positiva, que es la ciencia de la felicidad. Y allí pueden pues tener información también del curso que tendremos en 2 semanas para que se inscriban, no se queden sin el cupo. Tendremos un webinar donde hablaremos específicamente del tema y daremos pues como todo el contenido del curso. Entonces estén pendientes para que se puedan inscribir a esta masterclass. Entonces, bueno, aquí tenemos comentarios que es muy interesante, excelente en vivo. Excelente disertación y tema súper interesante. Nos dicen aquí también, por lo que he escuchado, ese modelo está genial, cada ser humano es tan diferente, no hay nadie igual a cada uno de nosotros, por lo que es lógico que es imposible encasillarnos en un solo tipo de terapia. Exacto. Y nosotros mismos a lo largo de la vida, dependiendo de lo que estemos viviendo, el nivel de conciencia en el que estemos, también no estamos encasillados en solo uno. Entonces, en cuanto a proceso serio que vean que puedan participar, porque también hay una cantidad de cosas que por eso estamos también compartiendo esta información de valor, para que sepan distinguir aquellas cosas que son serias, que hay una estructura, que hay amor atrás de eso, y no solamente un interés económico o que no hay una seriedad también teórica detrás, ¿no? Veo también que están saludando desde diferentes lugares del mundo, veo algunas personas conocidas, y entonces muy rico verlos allí y sentirlos allí. Poder compartir. Sí. Bueno, pues muchas gracias por el compartir, querida Diana, ella está conectada desde Lima, Perú, está acompañándonos desde allá. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación esta noche a hablar de este tema tan bello que pues manejas también. Muchas gracias, Aida. Ha sido un rato, como siempre, delicioso para conversar contigo. Nos falta el cafecito y sería más chévere. Todos estemos aquí en un café virtual. Sí. A todas las personas que nos han acompañado a lo largo de todos los lives que nos han ido siguiendo, muchas gracias por su compañía, por sus comentarios, por su apoyo. Es muy bonito pues recibir esa retroalimentación y ver que hay semillitas que van quedando allí y que van a fructificar, están fructificando. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan un sueño muy integral y que sea provechoso este conocimiento para todos. Feliz noche. Gracias. Adiós a todos. Zaida Villarraga Psicología. Cápsulas de bienestar. Trabajando el ser.